La mayor tragedia de Ronaldinho nunca fue que su carrera finalmente se desvaneciera, o que su vida luego se viera empañada por la controversia. Fue que el mundo quedó tan cautivado por su deslumbrante sonrisa, que rara vez se detuvo a preguntarse qué dolor podría haber, esa sombra de haberse escondido detrás de ella. Recordamos los regates imposibles, el ritmo de samba sin esfuerzo, que hacía que los defensores parecieran congelados en su lugar, y el mago que transformó el fútbol en algo que se sentía menos como un deporte, y más como pura felicidad. Sin embargo, detrás de cada sonrisa, que iluminaba los estadios de todo el mundo, había un dolor silencioso, un dolor que se había arraigado en la infancia, y nunca desapareció del todo sin importar cuán fuerte aplaudieran las multitudes, o cuán brillantes brillaran los trofeos. En el campo de fútbol Ronaldinho parecía completamente libre, como si la propia gravedad hubiera decidido perdonarlo. Cada toque del balón transmitía alegría, cada pase sin mirar se sentía como una celebración, y cada truco imposible le recordaba al mundo por qué millones se enamoraron del juego en primer lugar. Pero más allá de esas líneas blancas, la vida se negaba a bailar al mismo ritmo. El hombre que alguna vez recibió ovaciones de pie por parte de los seguidores de su oponente, incluida la famosa multitud exigente en el Santiago Bernabéu, un día sería fotografiado esposado entrando en uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de su vida pública en Paraguay. Aquella sonrisa inolvidable, la que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la historia del fútbol, nunca reveló toda la verdad. El fútbol le dio a Ronaldinho un lugar donde la felicidad siempre parecía posible, pero el mundo fuera del estadio resultó mucho menos indulgente que el juego que dominaba con brillantez sin esfuerzo. Detrás del rostro envejecido del hombre que muchos todavía consideran el mejor artista del fútbol, se esconde ahora una pregunta inquietante que se niega a desvanecerse. ¿Cómo es posible que alguien pase toda su vida haciendo que millones de extraños se sientan más livianos mientras en privado lleva cargas lo suficientemente pesadas como para arrastrarlo lentamente hacia la oscuridad, antes de mirar más allá de los trucos, los trofeos y los momentos inolvidables, para descubrir al hombre que de alguna manera sobrevivió? A todo tenemos que viajar al momento en que todo cambió para siempre. Mucho antes de que Barcelona lo coronara rey, antes de que Brasil lo celebrara como campeón de la Copa del Mundo, antes de que los estadios más grandes de Europa se levantaran para aplaudirlo, Ronaldinho era simplemente un niño pequeño que creía que su padre siempre regresaría a casa. Era una simple certeza compartida por todos los niños, hasta que un día normal la hizo añicos para siempre. Nacido Ronaldo de Asís. Moreira, el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. Ronaldinho creció en un hogar donde el fútbol no era simplemente un pasatiempo, sino parte de la vida cotidiana. Siempre había una pelota en algún lugar cercano rebotando por el suelo o rodando por el jardín, y siempre había alguien listo para jugar. Por encima de todo estaba su padre João de Assis Moreira, el hombre que reconoció el extraordinario talento de su hijo menor, mucho antes de que los cazatalentos, los entrenadores o las cámaras de televisión se fijaran en él. Para João, la grandeza nunca fue un sueño para Ronaldinho. Era simplemente un futuro esperando llegar. Entonces el destino intervino con asombrosa crueldad. Un accidente en una piscina se llevó la vida de João, sin previo aviso, sin preparación y sin darle a su familia la oportunidad de despedirse. En un solo momento desgarrador, los cimientos de la infancia de Ronaldinho desaparecieron para siempre. Lo que permaneció fue un silencio tan profundo que ni siquiera décadas de estadios rugientes pudieron llenarlo por completo, dejando tras de sí una herida invisible que permaneció con él mucho después de que el mundo comenzara a llamarlo genio del fútbol. João había trabajado incansablemente para mantener a su familia pasando largos días en un astillero local antes de tomar turnos adicionales como guardia de seguridad en el estadio de Gremio, simplemente porque eso le permitía permanecer cerca del deporte que amaba. La vida nunca fue fácil, pero sacó adelante a la familia con tranquila determinación
y optimismo inquebrantable. Creía firmemente en el don de Ronaldinho, fomentando la imaginación en lugar del miedo y la creatividad, en lugar de la precaución, plantando las semillas que eventualmente florecerían en una de las carreras más impresionantes del fútbol. Todo el peso de la pérdida de su padre no cayó de golpe. Ronaldinho admitiría más tarde que el dolor llegó lentamente, casi imperceptible al principio, invadiendo su vida un día cualquiera tras otro. Cuando era niño simplemente no podía entender cómo alguien que ayer se había reído con él podría de repente desaparecer para siempre. Solo con el paso de los años aceptó lentamente que los pasos que esperaba escuchar afuera de la puerta principal nunca regresarían. La casa familiar cambió de la noche a la mañana. Las habitaciones en las que alguna vez resonaron las conversaciones de repente se sintieron dolorosamente silenciosas, y cada rincón llevaba recordatorios del hombre que ya no estaba allí. Para un niño, era una soledad demasiado pesada para explicarla y demasiado grande para soportarla solo. Sin embargo, incluso en ese silencio, una cosa permaneció sin cambios. Todavía había una pelota de fútbol cerca, esperando pacientemente en un rincón como un viejo amigo que se niega a irse. Esa pelota gastada poco a poco se convirtió en mucho más que un juguete infantil. Se convirtió en un lugar donde Ronaldinho podía expresar cada emoción confusa que aún no tenía palabras para describir. Cada vez que el dolor se volvía abrumador, recogía el balón, salía y permitía que el fútbol hablara por él. Sin darse cuenta, ya había descubierto que el movimiento podía convertirse en sanador y que a veces la alegría podía coexistir con el dolor. Afortunadamente, Ronaldinho no tuvo que atravesar esa oscuridad completamente solo. Su hermano mayor Roberto asumió responsabilidades que ningún hermano mayor debería asumir tan temprano en la vida. Se convirtió en mentor, protector, guía y figura paterna al mismo tiempo, sacando constantemente a Ronaldinho del aislamiento y de regreso a las calles polvorientas donde esperaba el fútbol. Cuando darse por vencido hubiera sido comprensible, Roberto se aseguró de que el menor siguiera jugando. Juntos pasaron tardes interminables en los campos irregulares y las abarrotadas canchas de barrio de Restinga, donde la creatividad importaba mucho más que las botas caras o el césped perfecto. Esos juegos se convirtieron en terapia mucho antes de que Ronaldinho entendiera lo que realmente significaba curar. Cada regate alejaba un poco más la tristeza, cada truco exitoso le devolvía un poco de confianza y cada gol le recordaba que la felicidad aún era posible. En algún lugar entre el pavimento agrietado y el balón de fútbol desgastado, el dolor poco a poco comenzó a transformarse en imaginación. Ronaldinho a menudo describió esos momentos como una sensación extrañamente espiritual. Cada vez que el balón permanecía bajo completo control en sus pies, imaginaba que su padre todavía estaba cuidándolo, sonriendo tranquilamente desde algún lugar fuera de su vista. El fútbol se convirtió en una conversación que ninguna tragedia podía interrumpir, un lugar donde los recuerdos permanecían vivos, a través del movimiento en lugar de las palabras. Cada toque llevaba ecos del consejo de Juan, de jugar sin miedo, confiar en el instinto, y recordar que el fútbol siempre debe ser hermoso antes de que sea práctico. Esas lecciones moldearon mucho más que su estilo de juego. Se convirtieron en la base emocional de todo lo que Ronaldinho lograría más tarde en los escenarios más importantes del mundo. Cada movimiento escandaloso, cada pase imposible, cada regate deslumbrante, reflejaba la libertad que su padre había alentado años antes. Sin proponérselo conscientemente, el afligido niño de Porto Alegre ya había comenzado a convertir una pérdida inimaginable en una alegría inolvidable, creando el estilo de fútbol que algún día inspiraría a millones de personas en todo el mundo. En 1998, Ronaldinho ya no era simplemente el niño superdotado que deslumbraba a sus amigos en los partidos del barrio. Siendo solo un adolescente, ingresó al fútbol profesional senior con Gremio, ingresando a un mundo donde los defensores mostraban poca paciencia y los errores acarreaban consecuencias mucho mayores
que cualquier cosa que jamás hubiera experimentado en las calles. Su debut se produjo durante la Copa Libertadores, la competición de clubes más feroz de Sudamérica, donde las batallas físicas, la presión implacable y la disciplina táctica pusieron a prueba el coraje de cada jugador joven desde el primer pitido. El ritmo era abrumador, los estadios atronaban con un ruido ensordecedor y cada decisión debía tomarse en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, sorprendentemente, Ronaldinho jugó como si esa presión no existiera. Los instintos desarrollados durante innumerables horas de fútbol sala y fútbol callejero se mantuvieron intactos, lo que le permitió improvisar sin miedo incluso contra profesionales experimentados. Mientras muchos jugadores jóvenes intentaban desesperadamente evitar errores, Ronaldinho continuó expresándose con la misma confianza alegre que lo había acompañado durante su infancia. El fútbol callejero le había enseñado lecciones que ninguna academia jamás podría haber aprendido. Los pequeños espacios de juego lo obligaron a pensar más rápido que todos los que lo rodeaban, usando fintas corporales, equilibrio e imaginación para crear oportunidades donde parecía que no existían. El fútbol profesional exigía disciplina, posicionamiento y conciencia táctica, pero Ronaldinho, de alguna manera, absorbió esas responsabilidades sin sacrificar la creatividad que lo hacía único. Su capacidad para escanear el campo, anticipar movimientos y descubrir líneas de pase invisibles para los demás, rápidamente lo separó de casi todos los jugadores de su generación. El momento que realmente anunció a Ronaldinho a toda la nación llegó en junio de 1999, durante la final del Campeonato Gaúcho, contra el rival más feroz de Grêmio, el Internacional. Frente al joven de 19 años estaba Dunga, el capitán de Brasil ganador de la Copa del Mundo, y uno de los centrocampistas más respetados e intimidantes del fútbol mundial. Todo en la ocasión sugería que el adolescente debía jugar con cautela, respetando tanto al rival como a la magnitud del partido. Ronaldinho eligió exactamente lo contrario. En lugar de encogerse bajo la presión, la abrazó con una confianza impresionante. En un momento inolvidable, audazmente lanzó el balón por encima de la cabeza de Dunga, dejando al veterano completamente indefenso, antes de escapar de otro desafío con un elástico ultrarrápido que dejó a todo el estadio boquiabierto de incredulidad. Esos trucos no eran un espectáculo vacío diseñado para entretener a la multitud. Desmantelaron a uno de los mejores mediocampistas de Brasil y al mismo tiempo demostraron que la imaginación de Ronaldinho podía sobrevivir incluso en el entorno competitivo más exigente. Para completar la actuación, Ronaldinho marcó el único gol del partido, asegurando la victoria por 1-0 y entregando el campeonato estatal al Grêmio. Esa tarde lo transformó de una perspectiva emocionante a una de las estrellas jóvenes más brillantes del fútbol brasileño. Los exploradores de toda Europa reconocieron inmediatamente que estaban presenciando algo extraordinariamente raro. Su brillantez ya no se limitaba a los momentos destacados o los torneos juveniles. Había conquistado uno de los escenarios más importantes de Brasil. El éxito en casa abrió inevitablemente la puerta a Europa, y en 2001 Ronaldinho se unió al Paris Saint-Germain, comenzando un capítulo completamente nuevo en su notable viaje. El fútbol francés exigía mayor disciplina táctica, un físico implacable y un ritmo más rápido que cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente en Brasil. Sin embargo, incluso cuando se adaptó a un entorno completamente diferente, el espíritu alegre que lo había acompañado durante la infancia nunca desapareció. El niño que una vez escapó del dolor sonriendo con una pelota de fútbol a sus pies, ahora se preparaba para encantar al mundo entero. Sin embargo, su verdadera coronación mundial se produjo durante la Copa Mundial de la FIFA 2002 en Corea del Sur y Japón. Jugando junto a leyendas establecidas como Ronaldo y Rivaldo, en el icónico trío ofensivo de las tres, Ronaldinho salió completamente de sus sombras para anunciarse en el escenario más grande del deporte.
Su actuación decisiva se produjo en los cuartos de final contra Inglaterra, donde le dio una fascinante asistencia a Rivaldo, antes de anotar uno de los goles más famosos en la historia de la Copa del Mundo, un audaz tiro libre desde 40 yardas que tomó completamente desprevenido al portero David Seaman. Aunque recibió una tarjeta roja más tarde en ese mismo partido, sus contribuciones vitales a lo largo del torneo ayudaron a asegurar el 5º título de la Copa Mundial de Brasil. Levantar ese trofeo de oro en Yokohama fue el punto de inflexión absoluto de su vida, transformándolo instantáneamente de un prodigio brasileño muy promocionado a una auténtica superestrella mundial. El mundo ya no estaba simplemente observando a un jugador joven y habilidoso, sino que estaba siendo testigo de la innegable llegada de un genio generacional, cuya combinación única de efectividad letal y alegría pura, y sin adulterar, estaba a punto de cambiar el panorama del fútbol moderno para siempre. En el verano de 2003, el FC Barcelona era una institución histórica atrapada en una era oscura y frustrante después de haber soportado un período estéril de bajo rendimiento y buscando desesperadamente una figura carismática que pudiera devolver la confianza a una base de fanáticos fracturada. Pusieron todo su futuro en manos de Ronaldinho de 23 años, quien inmediatamente se convirtió en el catalizador explosivo de un resurgimiento legendario que cambiaría el equilibrio de poder en el fútbol europeo. Llegó al Camp Nou con una sonrisa amplia y contagiosa y una relación instintiva con el balón, introduciendo un estilo que hizo que el juego europeo, altamente táctico, volviera a sentirse maravillosamente espontáneo. Durante sus primeras temporadas en Cataluña, los resultados empezaron a cambiar drásticamente, pero lo más importante, todo el ambiente emocional de la ciudad se transformó. Los aficionados que se habían acostumbrado amargamente a la frustración y la decepción, de repente se encontraron llegando al estadio con una palpable sensación de anticipación infantil. Cada partido parecía conllevar la clara posibilidad de un movimiento milagroso, un pase imposible sin mirar que destrozó las líneas defensivas o un gol que desafiara la gravedad. No solo hacía trucos, sino que dominaba los partidos, dictaba el ritmo, ocupaba los espacios entre el mediocampo y la defensa y prácticamente obligaba al Barcelona a empezar a ganar de nuevo. La noche absolutamente decisiva de esta magnífica era llegó el 19 de noviembre de 2005, cuando el Barcelona viajó al notoriamente hostil Santiago Bernabéu para el Clásico. Después de que Samuel Eto'o le diera una ventaja temprana al Barcelona, Ronaldinho se apoderó por completo del campo, destruyendo sistemáticamente la defensa del Real Madrid. En el minuto 59, recibió el balón por la banda izquierda, condujo agresivamente hacia el área, movió su cuerpo para abrir espacios y remató perfectamente ante Iker Casillas. Solo 18 minutos después, atacó exactamente desde el mismo lado, ejecutó otro devastador cambio de dirección, que dejó a Sergio Ramos en el aire, y disparó otro remate sereno para darle al Barcelona una humillante ventaja de 3-0 en suelo enemigo. El resultado por sí solo no pudo explicar la magnitud histórica de lo que siguió. Los aficionados del Madrid, que representan una de las multitudes más exigentes y ferozmente partidistas del fútbol mundial, comenzaron a ponerse de pie, lentamente, entregando una ovación de pie casi inimaginable al número 10 del Barcelona. No estaban celebrando una derrota, estaban reconociendo una actuación atlética trascendente que había destrozado por completo los amargos confines de su feroz rivalidad. Ronaldinho había entrado en un ambiente deportivo profundamente hostil y salió con su respeto total e incondicional. Apenas 9 días después de aquella noche surrealista en Madrid, recibió con razón el Balón de Oro de 2005, reconocido oficialmente como el mejor jugador del planeta. 6 meses después, guió al Barcelona a la cima del deporte, ayudando a derrotar al Arsenal en París para ganar la Liga de Campeones de la UEFA, consolidando su legado al devolver al club catalán a la cima de Europa.
Este era Ronaldinho en el cenit absoluto de sus poderes, logrando las hazañas futbolísticas más raras, manteniendo una estética profundamente lúdica y alegre al mismo tiempo que entregaba trofeos de élite despiadados e históricamente significativos. Fue mentor sin esfuerzo de un joven Lionel Messi, pasó la antorcha de la grandeza y demostró a millones de personas en todo el mundo que el fútbol puede ser ferozmente competitivo e impresionantemente hermoso al mismo tiempo. La dura realidad de los deportes profesionales es que la cima física de un atleta es dolorosamente breve, y el eventual declive de Ronaldinho de la cima del fútbol mundial fue un desmoronamiento complejo y gradual, más que un colapso de la noche a la mañana. Después de alcanzar la cima absoluta en 2006, la disciplina implacable requerida para mantener un estándar tan elitista comenzó a debilitarse, mientras que el costo físico de su estilo de vida y la creciente carga de lesiones erosionaron lentamente la aceleración explosiva que alguna vez lo había hecho intocable. Cuando Pep Guardiola llegó para construir un Barcelona nuevo y altamente disciplinado centrado en Lionel Messi. La partida de Ronaldinho en 2008 marcó el final agridulce de una era mágica y lo llevó al AC Milan. En Italia todavía produjo innegables destellos de brillantez, recordándole a San Siro su genio con pases que rompían la defensa y goles cruciales, pero la aterradora consistencia semana tras semana de sus años en Barcelona se había desvanecido. En busca de renovación, regresó a Brasil en 2011 y finalmente encontró una notable resurrección con el Atlético Mineiro en 2013. Cuando muchos expertos cínicos ya lo habían descartado como una estrella moribunda, en una gira de nostalgia, Ronaldinho se reinventó. Ya no era el jugador más rápido en la cancha, pero era innegablemente el más sabio, y usaba su visión y experiencia para orquestar el juego a su alrededor. Contra todo pronóstico, se convirtió en el líder inspirador del equipo, guiando al Atlético Mineiro a su primer título de la Copa Libertadores. Levantar ese trofeo a los 33 años fue un logro desafiante, una prueba de que la imaginación, la inteligencia y la dignidad competitiva aún podían conquistar América del Sur, mucho después de que la velocidad juvenil se hubiera ido. Concluyó oficialmente su carrera como jugador en 2015 pasando por sus últimos partidos antes de que se anunciara formalmente su retiro en 2018. Fue un final tranquilo para un jugador que alguna vez había hecho que los estadios parecieran carnavales. Durante la mayor parte de su vida, el fútbol le había proporcionado estructura, propósito y protección. Incluso cuando se cometían errores, el partido siempre ofrecía otro partido, otro entrenamiento, otra oportunidad de empezar de nuevo. La jubilación eliminó ese ritmo familiar. Por primera vez, Ronaldinho navegaba en un mundo cuyas reglas no se podían resolver con un balón en los pies. 2 años más tarde, el giro más impactante de su vida llegó en un ámbito completamente divorciado de la alegría del fútbol. En marzo de 2020, los titulares mundiales estallaron con la surrealista noticia de que Ronaldinho y su hermano Roberto habían sido detenidos en Paraguay por supuestamente ingresar al país con pasaportes falsificados. El contraste fue asombroso. El hombre recordado en todo el mundo como símbolo de la libertad artística espontánea fue repentinamente fotografiado esposado, escoltado por policías fuertemente armados a través de los fríos pasillos burocráticos de un sistema legal extranjero. Los hermanos sostuvieron que habían sido engañados y desconocían que los documentos eran ilegales, pero un juez ordenó que permanecieran detenidos, lo que resultó en 32 días dentro de una prisión paraguaya. Nada en la educación futbolística de Ronaldinho lo había preparado para un lugar donde el talento, la fama y los aplausos no tenían valor. Incluso en ese ambiente sombrío, su comportamiento público se mantuvo sorprendentemente tranquilo. Las fotografías filtradas lo mostraban sonriendo, y los informes lo describían participando en partidos de fútbol sala con otros reclusos, aunque ningún extraño podía saber realmente la profundidad de la ansiedad, la humillación
o la incertidumbre que pudo haber cargado en privado. La fama, la riqueza y una puerta tipo globo no pudieron protegerlo de las realidades de la ley y sirvieron como un recordatorio aleccionador de lo vulnerable que seguía siendo más allá de las líneas blancas de un campo de fútbol. Después de pagar una enorme fianza, fue trasladado a arresto domiciliario en un hotel de Asunción durante 5 meses, antes de que un juez aprobara una suspensión condicional del proceso, permitiéndole regresar a Brasil. Más tarde, los fiscales declararon que no encontraron pruebas de que hubiera participado directamente en la obtención de los documentos falsificados, pero el episodio dejó una marca permanente y complicada en su vida posterior a su carrera. Fue una experiencia aterradora que despojó a la celebridad de su armadura protectora y reveló algo profundamente humano detrás de la leyenda. Fuera del fútbol, Ronaldinho ya no era el mago sonriente que podía hacer estallar de alegría un estadio. Era simplemente otro hombre que intentaba navegar en un mundo mucho menos indulgente que el juego que había dominado. Para comprender profundamente los conflictos internos que moldearon la vida de Ronaldinho, lejos de las luces cegadoras de los estadios, hay que observar la profunda y a menudo dolorosa intersección entre su fama mundial y sus responsabilidades como padre. En febrero de 2005, meses antes de recibir una histórica ovación en el Santiago Bernabéu y reclamar el Balón de Oro, su carrera avanzaba a un ritmo imparable y meteórico. Sin embargo, el 25 de febrero, mientras se encontraba a miles de kilómetros de distancia completamente consumido por las incesantes exigencias del fútbol europeo de élite, su pareja Janaína Mendes dio a luz a su hijo en Río de Janeiro. Ronaldinho no estuvo presente en el parto. Años más tarde, reflexionando sobre los grandes sacrificios que exigía su profesión, calificó abiertamente esa ausencia específica como una de las decisiones que más profundamente lamentaba y deseaba poder cambiar. El hombre que poseía la habilidad sobrenatural de poner en pie un estadio entero, con 80.000 personas, se había perdido dolorosamente los primeros e irreemplazables momentos de la vida de su único hijo. Ronaldinho había pasado la gran mayor parte de su infancia aprendiendo a navegar dolorosamente por el mundo sin su padre, y ahora en la cima absoluta de su poder profesional, el deporte que amaba lo había mantenido físicamente alejado en el momento exacto en que se convirtió en padre. Él y Janaína llamaron al niño João, un homenaje directo y poderoso al difunto padre de Ronaldinho, João de Assis Moreira, el trabajador empleado del astillero, que había reconocido el inmenso don de su hijo menor mucho antes que el mundo. Ronaldinho había perdido a su padre a la tierna edad de 8 años, pero el nombre todavía tenía un peso emocional monumental, y transferirlo a una nueva generación fue un profundo acto de recuerdo. La llegada del pequeño João reveló claramente una tensión continua y desgarradora que persistió durante los años más ocupados y glamorosos de Ronaldinho. La misma profesión que había transformado milagrosamente el destino financiero de su familia y llevado su nombre a todos los rincones del mundo, era exactamente la misma fuerza que lo alejaba constantemente de sus seres más cercanos. A medida que el niño crecía, los cumpleaños se convirtieron en hitos particularmente difíciles. Padre e hijo querían desesperadamente estar juntos para celebrar, pero Ronaldinho frecuentemente estaba atrapado en países extranjeros, preparándose para partidos cruciales de la Liga de Campeones o asistiendo a campos de entrenamiento obligatorios. Más tarde admitió su temor profundamente arraigado de que su hijo creciera sintiéndose resentido, preocupado de que João no entendiera completamente por qué su padre tuvo que perderse tantos momentos irreemplazables que nunca podrían recrearse. Sin embargo, a medida que João maduró y finalmente decidió seguir activamente su propia carrera futbolística profesional, la dinámica de su relación comenzó a cambiar hacia un profundo entendimiento mutuo. João experimentó gradualmente de primera mano las extremas exigencias físicas y mentales, los agotadores horarios de viaje y la inmensa presión que la industria del fútbol
ejerce sobre sus atletas. Ronaldinho ofreció un apoyo inquebrantable a los esfuerzos de su hijo por construir una carrera independiente, comprendiendo perfectamente cuando João declaró explícitamente que quería forjar su propia identidad en lugar de ser comparado interminablemente con la enorme sombra del apellido de su padre. Con el tiempo su vínculo evolucionó más allá de la típica dinámica entre padres e hijos, hacia una amistad genuina construida sobre experiencias compartidas y una profunda empatía. El nombre João, por lo tanto, se convirtió en un recipiente complejo que llevaba a la vez una profunda ternura y un persistente arrepentimiento. Sirvió como un tributo diario y constante al amado padre que Ronaldinho había perdido trágicamente, y al mismo tiempo pertenecía al hijo, cuyo nacimiento había extrañado dolorosamente. Durante el proceso de criar a João Mendes, Ronaldinho enfrentó los fantasmas de su propia infancia sin padre y aprendió de manera imperfecta, pero con inmensa sinceridad, que si bien los trofeos pueden cimentar un legado en los libros de historia, el trabajo silencioso y continuo de estar presente para la familia requiere un tipo de dedicación y fortaleza completamente diferente. El final de la carrera competitiva de Ronaldinho introdujo con fuerza un ritmo que era completamente ajeno a un hombre que había pasado décadas viviendo dentro de una burbuja altamente programada y llena de adrenalina. De repente no había ningún partido crucial del fin de semana que exigiera su concentración absoluta, ningún programa de entrenamiento diario riguroso que dictara su rendimiento físico y ninguna tabla de clasificación que midiera objetivamente su éxito o fracaso. Cuando los vítores de la enorme multitud finalmente se desvanecieron y las luces del estadio se apagaron permanentemente, la realidad de su vida privada se hizo evidente, revelando la intrincada y a menudo complicada red de relaciones que manejaban el negocio detrás de la magia. En el centro absoluto de este complejo ecosistema estaba su hermano mayor, Roberto Asís. Tras la devastadora muerte de su padre, Roberto inmediatamente dio un paso hacia el enorme vacío, convirtiéndose en una figura guía crucial, un protector y el máximo modelo a seguir dentro de la familia. A medida que el extraordinario talento de Ronaldinho comenzó a generar un enorme interés global. Roberto evolucionó naturalmente hasta convertirse en su asesor más cercano y agente oficial, tomando el control total del imperio comercial que rodeaba a su hermano. Esto creó una relación que conllevaba un afecto familiar profundo e inquebrantable y una responsabilidad empresarial pesada y de alto riesgo, dos roles distintos que son notoriamente difíciles de separar cuando millones de dólares y reputaciones globales están constantemente en juego. Roberto estuvo fiel al lado de Ronaldinho durante los momentos de euforia de la era de Barcelona, negociando los contratos masivos que aseguraron la riqueza de su familia durante generaciones. Sin embargo, a medida que la carrera como jugador llegó a su fin y el escudo protector de ser una superestrella, activa y querida, comenzó a debilitarse, los años fuera de la competencia resultaron estar llenos de severas dificultades. Los hermanos se vieron cada vez más enredados en una red de complicaciones financieras y legales en Brasil. Se enfrentaron a un intenso escrutinio legal por una disputa ambiental relacionada con la construcción no autorizada en una propiedad que poseían en Porto Alegre, lo que llevó a multas cívicas impagas, la congelación de importantes activos financieros y la confiscación temporal de sus documentos de viaje por parte de las autoridades brasileñas. Estos asuntos civiles tan publicitados colocaron a Ronaldinho y Roberto bajo un foco duro e implacable que era completamente diferente de la atención adorable creada por los goles y los trofeos. La culminación de esta enmarañada asociación fue por supuesto el desastroso viaje a Paraguay en 2020, donde los hermanos fueron arrestados. Juntos fueron juzgados juntos y estuvieron juntos en una celda de prisión. Al observar la totalidad de su trayectoria, es evidente que Roberto no fue simplemente una figura secundaria o un simple gerente, sino que fue el coarquitecto de la realidad de Ronaldinho. El registro histórico no existe para pintar a Roberto
como el único villano responsable de cada paso, en falso posterior a su carrera, ni exime a Ronaldinho de responsabilidad personal. Más bien, ilustra claramente la verdad profunda e ineludible de que para Ronaldinho los conceptos de confianza familiar, gestión financiera y responsabilidad legal estaban perpetuamente apilados exactamente en la misma mesa. A través de cada triunfo glorioso y cada derrota legal humillante, el vínculo entre los hermanos siguió siendo la relación más definitoria e inquebrantable de su vida. Demuestra que cuando un talento trascendental es introducido en la despiadada maquinaria multimillonaria de los deportes modernos, los miembros de la familia que dan un paso al frente para protegerlos inevitablemente quedan profundamente entrelazados tanto en las fenomenales recompensas como en las devastadoras consecuencias de esa fama global. Aproximadamente 6 meses después de escapar finalmente de la agotadora y muy publicitada prueba legal en Paraguay, Ronaldinho se enfrentó a una pérdida devastadora que golpeó el centro mismo de su existencia, una tragedia que ningún equipo de abogados costosos ni fallos judiciales favorables podrían resolver jamás. En febrero de 2021, su querida madre Megalina Eloy Asís dos Santos falleció a la edad de 71 años tras graves complicaciones por el virus COVID-19. Había estado hospitalizada en cuidados intensivos desde diciembre del año anterior, lo que llevó a Ronaldinho a acercarse públicamente a sus millones de seguidores en todo el mundo, pidiéndoles desesperadamente que enviaran oraciones, energía positiva y afecto por su recuperación. Las agonizantes semanas de incertidumbre y espera esperanzada terminaron en el dolor más profundo imaginable cuando ella no regresó a casa. Megalina había sido la figura más duradera y estabilizadora en la increíblemente turbulenta vida de Ronaldinho. Ella fue la mujer que lo conoció íntimamente, mucho antes de los estadios masivos, antes de las lucrativas transferencias europeas y antes de que el mundo entero aprendiera a reconocer su icónica sonrisa. Ella había mantenido unida a la familia cuando soportaron la aplastante y repentina pérdida de su padre, décadas antes, y había visto con orgullo cómo su hijo menor llevaba el apellido desde las empobrecidas y polvorientas calles de Porto Alegre hasta la cima absoluta del fútbol mundial. Su fallecimiento no solo eliminó a un amado padre de su vida diaria, sino que cortó violentamente una de sus últimas y más profundas conexiones con el mundo privado y arraigado que había existido antes de que la abrumadora fama global lo consumiera. Ronaldinho ya había aprendido cuando tenía 8 años que el destino podía destrozar a una familia sin previo aviso, pero perder a su madre siendo un hombre adulto, lo suficientemente maduro como para comprender plenamente la absoluta finalidad de la muerte. Era un dolor que pertenecía enteramente a las sombras privadas, lejos de los flashes de las cámaras y las multitudes que vitoreaban. En los años posteriores a su muerte, a medida que el peso psicológico de su dolor se asentaba la realidad física de su cuerpo envejecido, también se volvió cada vez más imposible de ignorar. El tiempo es un oponente despiadado e invicto que altera la forma en que el público percibe incluso al más grande de los atletas. Cuando Ronaldinho siguió apareciendo en eventos de fútbol benéficos, torneos promocionales y partidos de exhibición con entradas agotadas, los espectadores que se reunían ya no miraban la fuerza explosiva de la naturaleza que desafiaba la gravedad desde 2005. Sin lugar a dudas, el alto precio de una agotadora carrera de 2 décadas había alterado su ritmo físico. Su cuerpo, que alguna vez fue capaz de ejecutar las maniobras más complejas y de alta velocidad con una facilidad aterradora, naturalmente comenzó a exhibir la inevitable rigidez y pesadez de un hombre de mediana edad. Sin embargo, esta desaceleración física nunca debe interpretarse como una tragedia o un fracaso. Hay una dignidad profunda y silenciosa en permitir que una leyenda exista más allá de la versión congelada e idealizada de su mejor momento atlético. Ya no necesita dejar atrás a defensores de 20 años,
ni recrear agresivamente el ritmo explosivo de su juventud para seguir siendo profundamente importante para el deporte. Si bien la velocidad vertiginosa inevitablemente se ha desvanecido en los archivos de la historia del fútbol, su relación fundamental e instintiva con el balón permanece espectacularmente intacta. Cada vez que pisa una cancha hoy ejecutando un pase casual sin mirar, o un movimiento perfectamente ponderado con esa familiar y cálida sonrisa, la multitud reconoce inmediatamente el espíritu del hombre. El paso del tiempo y la acumulación de un profundo dolor personal sin duda le han cambiado, pero nunca han conseguido apagar la alegría pura e innegable que le convirtió en el artista más querido del fútbol. Mientras recorre sus 40 y tantos años, la existencia actual de Ronaldinho sigue profundamente entrelazada con la comunidad futbolística global, aunque su papel ha cambiado fundamentalmente de combatiente activo a venerado estadista anciano del hermoso juego. Ya no tiene que soportar la agotadora presión semanal de las tablas de clasificación, las intensas sesiones de entrenamiento táctico o la frenética búsqueda de elogios individuales, pero no se ha desvanecido en la oscuridad. En cambio, ocupa un espacio único y muy visible, haciendo apariciones regulares en partidos de exhibición internacionales, participando en extensos proyectos comerciales y participando en eventos benéficos donde su mera presencia es suficiente para atraer multitudes. La fascinación duradera por su vida volvió a ponerse de relieve en 2026, cuando los documentales continuaron revisando los altibajos extremos de su carrera, demostrando que el deseo del público de comprender al hombre detrás de la sonrisa no ha disminuido. En junio de 2026, su nombre generó nuevos titulares internacionales, cuando se asoció estrechamente con Ravenna, un club de fútbol que se prepara para competir en la Serie C de Italia. Si bien Internet rápidamente explotó con especulaciones, la realidad del acuerdo apuntaba fuertemente hacia una asociación comercial y promocional estratégica diseñada para elevar el perfil global del club. Una presentación oficial programada en Miami sirvió para aclarar su participación, demostrando que incluso después de su retiro, el puro poder de marketing de la marca Ronaldinho sigue siendo un activo muy codiciado para los clubes que buscan captar la atención internacional. Mientras tanto, su vida personal sigue evolucionando mientras observa a su hijo João Mendes navegar por las notoriamente despiadadas aguas del fútbol profesional. Después de pasar la temporada 2025 a 2026 jugando para la selección sub-21 del Hull City en Inglaterra, el club anunció oficialmente en junio que João quedaría libre al expirar su contrato. Este desarrollo colocó al joven delantero en una encrucijada crítica, obligándolo a buscar un nuevo destino para continuar construyendo su carrera. El viaje no ha sido fácil para João, quien ha manifestado explícitamente su deseo de forjar su propia identidad distintiva, en lugar de ser comparado infinitamente con los logros monumentales vinculados al apellido de su padre. Para Ronaldinho, ver a su hijo enfrentar estos inevitables reveses y transiciones profesionales ofrece una perspectiva completamente diferente del deporte. Sigue siendo una figura de gran apoyo en la vida de João, brindándole orientación no como un entrenador exigente, sino como un padre que comprende íntimamente la inmensa presión psicológica de la industria del fútbol. El nombre João, originalmente elegido para honrar al abuelo que murió demasiado pronto, ahora lo lleva adelante un joven decidido a escribir su propia narrativa distintiva. La vida actual de Ronaldinho no ofrece un final estilo Hollywood impecable y cuidadosamente presentado. Es un mosaico complejo de obligaciones comerciales de alto perfil, momentos familiares tranquilos, los ecos persistentes de controversias pasadas y el esfuerzo continuo para apoyar el viaje independiente de su hijo. Vive una vida marcada mucho más por su legado histórico que por su desempeño atlético actual, habiendo pasado exitosamente de ser un jugador que una vez cargó con las grandes expectativas de naciones enteras
a un hombre que simplemente quiere disfrutar de su conexión con el deporte en sus propios términos. La velocidad frenética y cegadora de su juventud ha sido reemplazada permanentemente por un ritmo mucho más tranquilo y deliberado, lo que le permite finalmente apreciar la increíble distancia que ha recorrido desde las polvorientas calles de Porto Alegre hasta su perdurable estatus como ícono global. Ronaldinho no puede reducirse con precisión a una narrativa simple y fácilmente digerible de una deidad futbolística impecable e intocable, o a una trágica historia de advertencia sobre un potencial desperdiciado. Es un hombre que ha vivido en los extremos absolutos y vertiginosos de la experiencia humana. Una vez estuvo en el centro del Santiago Bernabéu, el territorio más hostil para cualquier jugador del Barcelona, y observó con asombro cómo los seguidores de su mayor rival se pusieron de pie para reconocer la absoluta e innegable belleza de su actuación. Ese es el Ronaldinho preservado permanentemente en la memoria colectiva del deporte, el genio sonriente e impredecible que convirtió un juego fuertemente táctico en un lienzo de arte espontáneo, haciendo que los movimientos más difíciles y de alta presión parecieran tan naturales como respirar. Sin embargo, años más tarde, el mundo fue testigo de imágenes discordantes y profundamente incómodas de ese mismo hombre, siendo esposado a través de un sistema legal extranjero, muy alejado de la adoración, la libertad y la celebración que habían definido su juventud. Recordar solo los gloriosos triunfos y los brillantes trofeos sería desinfectar su historia y hacerlo menos humano. Por el contrario, recordarlo solo por los errores, las controversias legales y el declive de su mejor momento físico sería profundamente injusto para el legado que construyó. Hizo mucho más que simplemente recoger los mayores honores del fútbol. Alteró fundamentalmente la atmósfera emocional del juego, durante una era en la que el fútbol de élite se estaba volviendo cada vez más mecanizado, atlético y obsesionado con una eficiencia rígida. Ronaldinho recordó audazmente a millones de personas que la competencia aún podía contener una imaginación profunda. El inmenso dolor de perder a su padre a una edad temprana, la guía protectora de su hermano. Y hermanto los sacrificios de su madre y la educación rítmica que recibió en las calles de Brasil se combinaron para forjar a un jugador cuyo principal objetivo era difundir alegría. Alcanzó alturas que muy pocos seres humanos han conocido jamás, y también experimentó una profunda pérdida familiar, un intenso escrutinio público, y la desaceleración natural e inevitable de un cuerpo que alguna vez pareció completamente capaz de escapar de cualquier desafío que se le presentara. Hoy no necesita moverse con la velocidad explosiva del joven de 25 años que conquistó Madrid. Aquella actuación legendaria ya pertenece a la historia. Lo que realmente queda, y lo que perdurará más allá de las estadísticas y las controversias, es el sentimiento distintivo que dejó atrás. Hizo que el fútbol pareciera más ligero, más libre, e infinitamente más cercano a la música que al cálculo. Su máximo legado no se encuentra solo en las vitrinas de trofeos del Camp Nou. Se encuentra en cada niño que intenta replicar un elástico en su patio trasero, en los fanáticos que aprendieron que un rival acérrimo aún puede merecer un aplauso, y en los millones de personas que recuerdan una época en la que ver fútbol era una felicidad pura y pura. A pesar de todos los triunfos extremos, las pérdidas dolorosas, los errores públicos y el paso del tiempo, la alegría que trajo al mundo siguió siendo inequívocamente suya. Cuando recuerdas el increíble viaje de Ronaldinho, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Es la famosa sonrisa, la habilidad imposible o la pura alegría que le dio al juego? Comparte tu recuerdo favorito en los comentarios a continuación y ayúdanos a honrar al hombre que hizo que el mundo se sintiera un poco más ligero.